Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, son las 19:06, arrancamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, Gervás con la elegancia que lo caracteriza y Carolina de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Hoy vamos a tratar de hablar sobre, ustedes saben, el año pasado a mí me invitaron, ¿no? No solamente a mí, a varios este, escritores uruguayos, a lo que es el Lasa Cono Sur, un simposio que ocurrió el año pasado en julio del año pasado en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner. Ahí nos juntamos, se juntaron muchos investigadores y bueno, de distintas áreas en torno a el cuerpo, en torno a la literatura, en torno a muchos temas. Y bueno, obviamente aproveché yo para grabar algunos de ellos. A mí me invitaron junto con otros, Luciana Martínez, ahora no me acuerdo, pero Matt Bush, en torno a dos mesas que hicimos en torno al tema, al escritor Mario Lebrero. Ustedes saben, Mario Lebrero es un invitado asiduo de la casa, o un objeto de estudio de esta casa de La Máquina de Pensar. Y aprovecho para decirles que en el Centro Cultural de España una exposición hay una exposición que vale la pena ir, se llama El Hebrero Hipnótico y que de alguna forma plantea una inmersión en lo que es la vida y la obra de este escritor uruguayo, que esa exposición, El Hebrero Hipnótico, va a continuar, continúa hasta el 30 de marzo, y en marzo, precisamente el mes que viene, ya se nos acaba febrero, va a haber un seminario donde vamos a estar, también va a haber muchas grandes investigadores, ¿no? O sea, a mí me invitaron, pero como para acompañar, digamos. Entre otras cosas va a venir Ignacio Chavarría, uno de los críticos más importantes que tiene España y con el cual, con Ignacio, hemos hablado varias veces y ha estado aquí en La Máquina de Pensar, Ignacio Chavarría, y es alguien que, vamos a decir la verdad, que lo quiero mucho a Ignacio Chavarría, así que va a estar aquí, entre otros. Y parte de lo que me pasó cuando estuve en el Lasa de Cono Sur el año pasado fue que no solamente estuve en esas mesas, sino que me metí en otras mesas. El Centro Cultural Kirchner, no sé si lo conocen, pero yo no lo conocía por dentro, es espectacular. Es el antiguo edificio de Correos, en Buenos Aires, un edificio majestuoso. Y me metí en una de las charlas donde estaba Ezequiel de Rosso, Luciana Martínez era la comentarista, y Ezequiel de Rosso está ahora en línea, del otro lado de la línea, allá en Buenos Aires. Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Ezequiel de Rosso, ustedes lo conocen, quizás lo habrán recordado de cuando pasó por aquí por La Máquina de Pensar, bueno, Todos Somos Raros. Le dedicamos en la Semana Negra en el Centro Cultural de España hace un par de años, ya ahora no me acuerdo, mencionamos el Borges Detective. Estuvimos hablando Gerardo Ciancio y Ezequiel de Rosso sobre el Borges Detective. ¿Te acordás vos? Sí, estuvo maravilloso. Fue una charla muy muy rica. Uno aprendió mucho en esa charla. La verdad que estuvo genial. La verdad que sí, Ezequiel de Rosso es un docente, investigador de la UTREF, ¿no? De la unidad de la Universidad De Federal. un 3 de la UBA, Ujú, de la Universidad Nacional de las Artes, ujú, pero sí, y sobre todo de CONICET, del ujú, de CONICET. Bueno, la cuestión es que Consejo para Investigación. me metí, yo le estaba contando a la audiencia que me metí en la charla que diste en la mesa que Sí, estabas, y lo estoy contando porque la sala que te tocó, Ezequiel de Rosso, era una sala mm, extraordinaria, era como el antiguo despacho no sé si era el despacho del gerente general de sí, Correos. sí, uno no sabía totalmente. Es un poco difícil de saber. Es algo impresionante. Estamos hablando de una gran sala, toda forrada por madera antigua, con grandes arañas, y allá en el fondo estaba en una mesita Ezequiel de Rosso, Luciana Martínez, y ahora no recuerdo la otra. Y Celia Curvatales. Ah, exactamente. Y, Sí. digamos, el tema era sobre la ciencia en la literatura argentina. Ujú, ¿Y por qué estoy sí. contando todo esto? Porque me pareció, viste, cuando uno tiene hace una combinación, ¿no? Extraña, es que vos mientras estabas hablando de la ciencia en la literatura argentina y las relaciones de la ciencia con el Estado, ahora vamos a hablar de eso, Mm. ¿no?
Y yo decía, lo está contando y hablando de la ciencia a principios del siglo XX, ¿no? En estos Ujú, estados uruguayos, argentinos, estos estados de América Latina que son de alguna forma estados no logrados totalmente. Algunos ujú. hablan de estados fallidos. Bueno, en ese gran, en esa gran gerencia estaba Sí, Ezequiel de Rosso hablando. Y arrancamos la conversación así. ¿Por qué te interesaste en la ciencia, en la literatura argentina, en la narrativa no, argentina? este, bueno, primero te quería agradecer la verdad la posibilidad de hablar acá, la verdad que siempre es un placer y un orgullo, así que primero gracias, digamos. A mí bueno, en realidad a mí solo me interesó la ciencia, de hecho, los tres que estamos ahí, Silvio y yo estamos terminando un Companion to Latin American Science Fiction, un libro sobre la ciencia ficción latinoamericana, escrita por 28 autores de unos 20 países, sobre ciencia ficción latinoamericana solamente, o sea que ya veníamos trabajando eso, y Luciana, que era la que estaba a mi derecha, había hecho un dossier, estaba trabajando, ella trabaja ciencia, literatura argentina y uruguaya, etcétera. De hecho creo que estuvo en la máquina hace un... Sí, y va a estar acá en Montevideo el mes que viene en este seminario sobre el hebrero y ella ha sacado un libro, se llama La doble rendija, ¿no? Exactamente, Ujú. que es muy linda, más el cuerpo que trabaja es genial. Pero bueno, la cuestión es que ella me invitó a trabajar específicamente, y en ese contexto escribí ese artículo sobre ciencia y literatura argentina, justamente, en primera instancia, evitando la ciencia ficción, digamos, Ujú, ¿no? Y claro. yo ahí lo que había descubierto, me pareció un concepto interesante, era que efectivamente, por lo menos yo no encontré, y le pregunté a mis amigos y gente, etcétera, que el científico fuera un personaje eh, que el director argentino hubiera trabajado, ¿no?, con cierta recurrencia, con frecuencia, ¿no? Ujú, Digo, hay un momento, hay científicos hasta la década del 40, digámoslo así, 30, 40, es decir, cuando digamos, estos relatos de la ciencia ganan forma genérica, ¿no? Quiero ujú, decir, es ujú, de 1940 clavado en la invención de Morel, ¿no? ujú. Perdón, Y, Ezequiel, y perdón. después Sí. no vuelven hasta ahí, hasta los fines de los 90, Claro, digamos. Hay 50 años en los que no hay científicos en la ficción argentina. un poco la idea, digamos, es, digamos, no hablar solo de la ciencia y la literatura, sino, Sí, por ejemplo, el personaje del científico dentro de sí, la narrativa, dentro de la literatura, que es una forma de ver la literatura, ¿no? Digo, tiene millones de formas de ver la literatura, pero esta me pareció muy novedosa porque la idea es de ver. Escúchame, hay en la narrativa científicos, personajes científicos, dejando por fuera obviamente lo que sería la ciencia ficción y sí, digo que ya de por sí parece sí, que ya viene y bueno, encontraste eso, que en 1940 está la invención de Morel, uno sí. piensa inmediatamente también en Borges también, y Pero en utiliza, Borges, pero en Borges no hay científicos. no, utilizando, digamos, Borges utilizó la ciencia, parte de la Ah, la ciencia, ciencia sí, saberes científicos y lo trasladó a claro, la literatura. Uno lee Funes el Memorioso, que parece que es por supuesto. un peón o un gaucho, un peón de Fray Ventos, pero está hablando de la lingüística, por ejemplo, Ujú, y parece sí, claro, un texto realmente de estudio lingüístico. sí, claro, claro. Y te diría que es hasta un texto de estudio lingüístico no muy excesivamente complejo. Sin embargo, Borges lo envuelve de una forma y hace que ese saber Sí, científico claro. No, genera bueno, pero ficción. también está el Lotería en Babilonia, el Lotería de Babel, el Aleph, son Claro, todos textos sobre matemáticas, exacto. Ujú, digamos. pero no. Sí, claro, claro, claro. Ujú, No, no, la ciencia es otra cosa, ujú, ¿eh? Uno, por ejemplo, digo, Luciano, de hecho, trabajó para el hebrero, digamos, que sí. hay una recurrencia a ideas de cierta idea de ciencia, ¿no? Ujú, Entonces, uno diría, bueno, sí, en Howitt hay algunos datos sobre ciencia, bueno, el Gandolfo sin duda, pero yo lo que notaba ahí es que lo que no había era la profesión del científico, ¿no? Que me claro, parece que la literatura argentina, y probablemente hasta donde yo sé, el uruguaya también se lo dejó a la ciencia ficción, digamos, claro, ¿no? claro. Lo que para mí es un problema porque me parece que es un problema de lo que uno puede llamar un estado de la imaginación, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los objetos de lo que se puede ocupar la literatura? Entonces, la literatura se puede ocupar de la ciencia. Igual
tampoco mucho, ¿no? Pero supongamos que se preocupa de la ciencia. Pero los científicos no, parece ser que los científicos son algo que no se pueden tomar en serio, o que no son interesantes, ¿no? Claro, que no son interesantes, o a veces también hay un desconocimiento absoluto sobre lo que es la vida de un científico. Bueno, Que, por supuesto, ¿no? Un por desconocimiento. supuesto. Uno podría comentar también que, Sí. que un escritor contemporáneo argentino, uruguayo, tampoco sabe muy bien cómo vive un gaucho. Se Claro, pone y estudia y saca novelas sobre gauchos. O sea, que no es exacto. que hay una falta de interés más que de... Pero me parece que eso está relacionado con otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con cierta posición, cierta relación que la literatura argentina tiene con... Y me parece que en general la literatura latinoamericana, ¿no? Ujú. Tiene con cierta dimensión productivista de la cultura, ¿no? Es ¿Y decir, cómo sería eso? la literatura latinoamericana no tiene empresarios, digámoslo Ah, así, ¿no? Salvo que sean malos, claro. no se ocupa. La literatura argentina, y probablemente uruguaya tampoco, salvo, por supuesto, Onetti, que es el único que se ocupó de eso, digamos. A nadie le preocupa cómo se hace dinero. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, no hay industria en la literatura argentina y latinoamericana. Nadie le preocupa cómo funciona una fábrica. Claro. No es un problema. Sí, sí. La producción Sí, sí, de sí, sí. capital, de objetos. Sí, sí, sí. Vos decís que hay una cuestión que tiene que ver con la realidad argentina o latinoamericana, o por lo menos de América del Sur, de que tiene que ver con el subdesarrollo, si se quiere, o el poco... No, o el, yo no digo, un- yo no diría tanto. Yo lo que a sí ver. digo es que para mí es producto de una misma, porque no funciona como reflejo, es lo que muestra este tipo de imaginación. ¿Mm? Insisto, hay decisiones, digo, Fogel, por ejemplo, Argentina es un tipo que le interesó la industria, Onetti es un tipo que le interesó el dinero, Ujú. Piglia tiene momentos que le interesa el dinero, digo, hay algunos. Pero en líneas generales, no hay esta preocupación por eso, ¿no? Por cómo producir, cómo una cultura produce una economía, Ujú. ¿entiendes? Es decir, Sí, sí, sí. no sé, digo, si no es esa imagen pietista del obrero, Ujú. ¿no? Nadie le preocupa, digamos, en escala económica qué significa producir. Yo creo que esto tiene menos que ver con la pobreza, con su desarrollo, etcétera, en el sentido de que porque no hay, no se lo escribe, No, sino pero más bien perdón. parece que tiene que ver con una condición de la imaginación. Y Parecía ser que no se le ocurre a los escritores mm, eh, preocuparse por la industria. mm, Entonces uno puede decir, lo que muestra eso, siendo como son los escritores, en líneas generales, digamos, la capa más formada, ujú, ¿no? Uno ujú, diría de una élite ujú. eh, Perdón, y te pregunto, te lo hago de cultural. otra forma, entonces. Sí, Estos países claramente tienen un capitalismo industrial sí, débil, un desarrollo sí, capitalista industrial débil, y de hecho sí, en tu ponencia vos hablás de un desarrollo científico sí, débil que tiene que incluso que apoyarse en el Estado porque los sí, empresarios directamente porque por el exactamente, sí, capitalismo, el desarrollo débil del capitalismo, los propios sí, empresarios tampoco se interesan por la ciencia y claro, entonces tiene que haber una cuestión estatal, un paternalismo estatal. sí. Yo digo que eso vos decís que no tiene nada que ver en esta ausencia que vos notás de científicos en la No, yo lo narrativa. que digo no, yo lo que digo es que, no, digo dos cosas Ujú, con respecto a eso. Me parece que, de vuelta, que el problema es el estado de la imaginación. Yo lo que digo es, ujú, no es que no hay industria, no hay científicos no hay, no sé, industria en la ficción argentina, porque no hay industria en el mundo, ujú, en Argentina o en Uruguay, digamos. ujú. Digo que es al revés, digo que porque no hay imaginación literaria, no hay industria. Es decir, Ah, porque a las élites culturales no les interesa pensar qué se puede hacer con la industria, entonces las élites en general no les interesa cuál es la relación con la industria, o en todo caso no le preocupa discutir eso. ¿No? Es como si dijéramos, no le ocupa las posibilidades de la industria. Hay un claro, modo de hacer las cosas, se hacen así, listo. claro, claro. Lo que demuestra esta ausencia no es la falta de industria, es la falta de voluntad de pensar las posibilidades de la industria. Mm, una ¿Qué es fa- lo que hace la literatura? La literatura no discute las cosas, discute las posibilidades de las cosas.
digamos así, de una sí, manera digamos, un siendo poco grosera, un ¿no? poco Pero, groseros también, una falta de imaginación industrial. Es la idea de que claro, las cosas como que están dadas por nuestra exactamente, historia, eso es lo que se digo, desarrolla exactamente, el comercio, por ejemplo, pero digo, acá qué vas a exacto. producir si acá nunca se hizo nada, o si esto... Bueno, me parece que algo de eso, no es, no es que no hace industria, no es que no hay industria, hay industria, digamos, no es que no hay, ni acá ni en Uruguay que falten, no es eso para mí Ujú, la discusión, es más bien la posibilidad de pensar opciones a una industria, a una ciencia, ¿no? ujú, Y me parece que esa es la discusión. Cuando yo decía el esquema ofertista, digamos, del Estado, es que justamente la ciencia, es que justamente el Estado que tenía solamente por el Estado, está muy atada, digamos, a una dinámica de ciclos cortos. claro. No, esto no lo digo yo igual, esto lo dice en el teoría de la ciencia, digamos, ¿no? Que Sí, 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 sí. entonces, conozco el caso para Argentina, no sé, ahí Sí, sí sí, sí, es sí, más sí. difícil Ujú, pensar otros casos. ujú, Ahora, y me parece que en eso hay un rasgo central, porque la industria tuvo siempre relaciones más bien difíciles con la ciencia, que en otros lugares del mundo no sucede, suceden otros problemas, ¿no? claro. Uno puede decir al revés, lo que suele pasar en en economías a las que la industria le interesa profundamente la ciencia, Ujú, es que se chupan, ¿no?, los científicos. exacto. Sí, sí, exacto. Entonces también tiene ese otro problema, que entonces no hay modo de regular por parte del Estado como la industria utiliza la ciencia, Ujú, 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 que es el otro problema, ujú. digamos. Ahora, ¿qué hizo esas culturas? Produjeron ciencia ficción para preguntarse por esas cosas, para decirlo de una Ah, manera muy grosera, ¿no? sí, Que sí. se preguntan cosas como esa la ciencia ficción, digamos. Ujú, ujú, Ahora, a mí me parece que en ese escenario, que es lo que yo señalaba, porque en los últimos 10 años, 15 años, de golpe, eh, volvieron a aparecer los científicos. ujú. En narrativa argentina, en los últimos 10, 15 años empezaron a haber Sí, novelas donde los científicos son personajes principales o por lo menos están desarrollados como... claro. Sí, no solo eso. Digo, científicos, soy más preciso, digamos. Científicos haciendo trabajo de científicos. Claro, ¿No? No científicos que tienen, por ejemplo, no sé, un caso que yo planteé al principio es el caso de las ratas, de Bianco. de Bianco. En las ratas hay un científico, digamos, pero el científico es una especie de hipóstasis de cierta imagen de virilidad, ¿no? Es decir, el hombre metódico, rudo, etcétera, que es científico. Ahora, no se nos muestra, no es parte de la trama la discusión científica. Claro. O el ¿Se trabajo entiende? No es parte científico. de la Sí, trama, sí. no, el tipo trabaja científico, pero lo que importa es un drama familiar, Claro, claro. digamos. Lo que pasa en estas novelas, digo, y eso para mí es el último eslabón de la construcción de los científicos en la literatura argentina. Y después me parece de que esta es la hipótesis, ¿no? Por ahí me equivoco, pero si uno lee Walsh, Cortázar, Saer, Borges, cualquiera de esos, quiero decir, los grandes autores argentinos no encuentran científicos. Claro. Pueden encontrar ciencia, los Ujú, científicos no van a encontrar. ujú, De vuelta, por ahí me equivoco, hay alguno, alguien me va a decir, pero en primera instancia a todo el mundo no se les ocurrieron. ujú, Y vuelven ahora. Y me parece que en ese sentido es un signo auspicioso, ujú, ¿no? ujú, En la idea de que lo que vuelve es la imaginación científica como problema. ujú. Ahora, Me vos parece que es auspicioso, en sí. tu ponencia lo que decís es que, por ejemplo, la imagen del científico que había previo a 1940, Sí, digamos, ¿no? sí, O de los principios del siglo XX, esa sí, imagen, digamos, de alguien que, bueno, que avanza en la ciencia, en el conocimiento y después recibe un castigo por el exceso, en fin, una imagen sí, básicamente sí, trágica. En estas narrativas, en estas novelas que vos encontrás, entre otras las ujú, constelaciones oscuras, que hace muy poco estuvimos hablando con Ramiro Sanchís de esa novela, claro. encontrás que esos científicos ya son más en clave más de, no de tragedia, sino más bien parodia, por decir algo. Sí, yo no diría tanto, en todo caso son novelas en las que... lo que pasa que es esto, ¿no? A mí me parece que hay varias cuestiones, ¿no? A mí me parece que toda esa forma de la novela se la terminó, esta idea de el científico cáustico, digamos, Ujú, ¿no? Aquel que roba el fuego a los dioses y luego debe pagar ujú. las consecuencias, digamos. Sí, sí, Es algo que hacia los 40 se lo come toda la ciencia ficción. Eso en ujú, todos lados, digamos, claro. ¿no? Entonces, esa figura aparece cada vez menos.
los científicos que vienen ahora, que aparecen ahora, parecieran ser más científicos, digamos, post-fáusticos, digamos, ¿no? Es decir, el final de las constelaciones oscuras, por ejemplo, es, en primera instancia, el triunfo de un nuevo mundo. Ujú. Es decir, digamos, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la curva del relato fáustico? Digamos, hay un científico que porque es extraordinario, descubre cosas geniales, entonces las quiere poner en marcha, se exagera tanto que finalmente hace lo que no tiene que hacer Ujú. y fracasa. Y es Sí. castigado, Y es ¿no? castigado por Entonces el las arco, consecuencias. el científico loco, ¿no? Ujú. De la Sí, ciencia ficción es ese. sí, sí, es castigado. ¿Sí? Ahora, lo que pasa en estos textos es que los textos se terminan, digamos, antes o después de ese momento. ¿Se entiende? Sí, sí, Es sí, decir, sí, sí, sí. las constelaciones oscuras terminan cuando el arco arranca. Ujú. Sí, sí, sí. ¿No? Es casi un poshumanismo ya en la consideración oscura, Claro, ¿no? bueno, claro, porque además, bueno, justo las constelaciones oscuras sí, lo mismo se puede decir de Informes sobre el ectoplasma animal de Roque Larraqui, ¿no? Que son textos en los que digamos, la revolución científica, ¿qué es esto, no? En términos de una epistemología muy clasicona, que es la de Kuhn, digamos, uno diría, bueno, ¿de qué trata la ciencia ficción y los métodos científicos? De la revolución científica, es decir, el cambio de paradigma, ¿no? Uno puede decir, esa es la preocupación central de casi todo gran relato sobre la ciencia, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, estos textos, lo que sería la revolución científica de una novela de ciencia ficción o una novela de la década del 30 o del 20, ya sucedió o va a suceder, pero el texto no le da la importancia que se supone que debería darle, ¿no? Por ejemplo, en Informes del ectoplasma animal, lo que hay es uno de los estos experimentos con ectoplasma, ¿no? Que es Sí, como, sí. Los son cazafantasmas, decís vos. Los los cazafantasmas. cazafantasmas, exactamente. Ujú. Bueno, eso, ¿no? Los La fantasmas. materia que dejan los espíritus. Entonces, de experimentos, y en algún momento uno de esos experimentos sale a la calle y justamente está metido en el golpe del 19, digamos, ¿no? Claro. Entonces, que es un episodio traumático con el que el texto termina. Sin embargo, la acción de la novela, como la vimos antes, dura como 20 años más y nadie lo menciona. O sea, no pasó nada. Esto que es tan importante para la estructura de la novela, para el mundo de la producción de la novela, no tiene ninguna importancia. Ujú. Perdón, ¿el golpe de qué? ¿Del golpe del 19, dijiste? 19, digo bien, la 19, sí. ¿Qué golpe es ese? ¿No es Ah, el de Justo? está. Estabas hablando de Argentina, de 1919. Sí, 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 claro, sí, 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 Argentina, claro, perfecto, sí, sí, perfecto, sí, sí, perfecto. Argentina. Dale, perdón. El golpe de Mm. Justo, sí. Sí, 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 Este, 1919. Sí, sí. entonces digo, en ese contexto, lo que quiero decir ahí, lo que falta es el digámoslo así, el dramatismo, Ujú. ¿no? De Sí, la sí, sí, caída. sí, 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 Todo sí. eso es paródico. Ujú. Sobre todo porque estos textos además hacen otra cosa que es muy interesante, que es que trabajan con la lógica de la ciencia y no con la vida de los científicos, Perfecto. No. que son Ujú. ejemplos son como superestructuras, digamos así, del problema profundo del texto que es cómo funciona la ciencia. Ujú. Entonces, a mí me parece que eso es novedoso porque además desafían la forma de relatos. Son textos que tienen como dificultades para pensarse como relatos en sentido más o menos bien del término. Lo que Claro. te quiero decir es que a mí me parece que todas estas cosas van todas relacionadas. El nuevo modo de contar la ciencia, Ujú. Y de ¿no? imaginar, a mí, digo, para culminar Sí, esta entrevista, porque sí, después sí. vamos a escuchar tu ponencia, que son unos 20 minutos, hay Ujú. que, para digamos, redondear, me quedaría con Sí, tu idea de que es importante la imaginación literaria sobre la ciencia, porque de alguna forma también tiene que ver con la imaginación, de imaginarnos claro. científicamente. Claro, yo creo que lo que está cambiando es eso. No, igual no es solo eso, ¿eh? Quiero decir, es uno puede leer, no sé, acá hay el libro de Sandra Gasparini sobre la ciencia, se llama Cuando la ciencia portaba fantasías, Espectro de la ciencia se llama el de Sandra, todavía que Ailat sacó un libro que se llama, que es otra investigadora de CONICET, Ujú. sacó un libro sobre Cuando la ciencia portaba fantasías, que también sobre ciencia civil y la ciencia. Digo, hay un interés creciente por todos nosotros, digo, yo escribo este artículo y no, hay un interés creciente por todos nosotros que tenemos un poco más de 40 años de pensar qué es lo que hace la ciencia. Ujú.
No es solamente que no es un problema solo de los escritores, me parece que es un problema en general del campo literario, de los críticos, ¿no? Como si de golpe nos preocupara saber qué va a pasar con la ciencia. Y me parece que eso la gente no se lo preocupa, el campo literario no se lo preguntaba antes con esta intensidad, me parece, ¿no? Perfecto. Me parece que también uno puede pensar, digo, para hacer el caso de Uruguay, el caso de Ramiro Sanchís, que justamente es eso, ¿no? Que es un cambio en el paradigma. Uno diría, bueno, Sanchís imagina toda su obra sobre una lógica, digamos, fractal, ¿no? Sí. Obviamente que, digamos, tiene insumos científicos o de la ciencia o de la divulgación de la ciencia en toda la obra. Eso está clarísimo que Sanchís, claro, pero incluso cuando hace una novela realista, también la logra que no sea tan realista porque... Exacto, eso que me dice, ¿no? Un tipo como Sanchís, digamos, construye una obra en ese sentido que excede la ciencia ficción, incluso si hay insumos científicos intensos, y bueno, además si uno lo conoce, tipo, efectivamente, consumos científicos intensos, pero más allá de eso, sus libros lo muestran. Entonces lo que quiere decir es, ahí pasa, no solo pasa algo porque Sanchís es Sanchís, digamos, sino porque además el campo literario está dispuesto a admitir que una figura como Ramiro Sanchís o como Pablo Salán, como Roque Larraqui, sean figuras del campo y no de la ciencia ficción en un género marginal, ¿no? En el sentido de que no es que solo los escritores están imaginando cosas nuevas. Todo el campo literario se está preguntando esto, y habría que ver si otras zonas de la sociedad también se están preguntando. Lo más probable es que sí. Y que estemos viendo una nueva forma de entender la ciencia en nuestras sociedades. Ezequiel de Rosso, me parece algo para celebrar. Está bárbaro, no, y celebro yo también que terminemos preguntándonos, es lo mejor en una charla como esta, ¿no? Que termine con una pregunta de Ezequiel de Rosso. Gracias por estar en la máquina. Después de la pausa vamos a escucharte, Ezequiel, en esa grabación, digamos, en esa ponencia que hiciste en LASA, y nada, un placer tenerte aquí en la máquina de pensar. Por favor, muchas gracias por la invitación, y bueno, y gracias por difundir la ponencia esta, que lo van a tener que soportar. Así que muchas gracias. Tiene mucha fuerza para hablar Ezequiel de Rosso. Después de la pausa, seguimos en la máquina de pensar. Amigos, ahora vamos a oír la ponencia que brindó Ezequiel de Rosso en el simposio LASA Conosur allá en Buenos Aires el año pasado. Bueno, vamos a hablar de algo que me parece que es novedoso, si es que tal hipérbole, tal efusión se puede aplicar aquí, que es la aparición de científicos en la ficción argentina en los últimos 10 años. Lo que yo quisiera formular es que hay una nueva forma de esos científicos. No es que antes no hubieran, había pocos, pero esta forma es una forma nueva, y tal vez podemos preguntarnos más desde el final por qué pasa semejante cosa. Esto lo puede encontrar en diversos lugares, ¿no? Puede leer Cataratas de Vanoli, puede leer La Come Madre Larga, que es 2010, que es el texto más temprano que tenemos. Pero vamos a trabajar puede pensar en textos críticos, ¿no? Los textos de Sandra Gasparini, por ejemplo, o de Espectro de la Ciencia, Cuando Ciencia despertaba fantasía, de Soledad Geilac, incluso la tesis, que seguramente se publicará pronto, de Luciana, aquí presente. Que son todos textos del mismo periodo y que se preguntan por probablemente las mismas constelaciones de problemas o orígenes de problemas incluso, ¿no? Que si hay algo, hay una especie de rum de ruido de fondo en el campo literario que pareciera sugerir que hay alguna preocupación nueva por la ciencia. Entonces lo que vamos a tratar de delimitar es, bueno, ¿cómo es esa nueva preocupación o por qué estos textos serían nuevos? Cuando uno hace un pequeño recorrido, nosotros vamos a trabajar sobre, digamos, esta ponencia se va a concentrar sobre Informes sobre ectoplasma animal de Roque Larraqui y Diego Ontiveros, 2014, el archivo del honorable doctor Rudolf Wolfgang Gerhardt, de 2016, de Pablo Marchevicci, y Las constelaciones oscuras, 2015, de Pablo Oxalac. Todos éxitos. Todas estas novelas pertenecen a lo que uno puede llamar literatura seria, literatura culta, no pertenece a la literatura de la ciencia, a lo que uno llamaría la ciencia ficción, que sí tiene una codificación mucho más intensa de los científicos, ¿sí? Sin embargo, cuando uno agarra estos textos, lo que puede encontrar es que, y va para atrás en la literatura seria argentina, en este espacio, va a ver que hay muy pocos científicos, casi ninguno. Uno, por ejemplo, en la obra de Cohen hay alguno marginal,
pero no es en ningún sentido un personaje central. En la obra de Piglia hay algún científico marginal, y después si uno agarra ese corazón perverso de la literatura argentina y agarra, por ejemplo, Saer, Walsh, Puig, Cortázar, Borges, ninguno tiene un científico. No hay. Si hay, me avisan, pero en primera instancia yo revisé todo, le pregunté a la gente y no hay. Con lo que uno puede imaginarse, no la ciencia, no el pensamiento científico, que es otra cosa, el tema de la ciencia, el tema del quehacer científico, no pareciera ser un tópico de la literatura canónica argentina. Va a haber que esperar hasta fin de siglo. Es decir, cuando uno lee Aira, por ejemplo, cuando encuentra, o por ejemplo, en la ISECA, uno se encuentra con algunos científicos. El de Congreso de Literatura, por ejemplo, de Aira, que es un científico loco. ¿Se acuerdan? Quiere clonar a Claro Fuente, le sale mal, se destruye el mundo, digamos. Estas cosas que le pasan a los personajes de Aira. Pero lo que aparece ahí, a mí me parece que es interesante, es que lo que aparece es esta especie de, digamos, una taquigrafía del personaje. No es como, no, científico loco, y entonces se comporta como científico loco. No hay ahí un trabajo específico sobre cómo es el trabajo de un científico loco, por ejemplo, ¿no? Si uno hace ese trabajo va a encontrarse que probablemente la ciencia ficción tampoco lo tenga, ¿no? Digo, estamos excluyendo acá, notoriamente, el escritor que se dedicó a científicos de literatura argentina, que es Bioy Casares, digamos, al que excluimos porque es efectivamente un escritor de ciencia ficción que trabaja con modalidades de ciencia ficción. Ahora, por eso nuestra pregunta es por la literatura canónica argentina en sentido más no generizado, digamos, ¿no? Como son estos textos que en primera instancia tienen una inscripción muy anómala en el campo literario. Uno tiene que ir más atrás, tiene que ver hasta Las ratas de Bianco, del 43, en el que efectivamente hay dos hermanos, uno científico, otro, como ustedes recordarán, pianista, ¿no? Por supuesto, el científico es un hombre decidido, valiente, misterioso, y nuestro héroe, Delfín, que es el pianista, es un muchacho sensible y temeroso, ¿no? Entonces, es muy difícil no pensar ahí una especie de hipóstasis, ¿no? Es decir, los personajes se dedican al arte o a la ciencia en la lógica de las dos culturas de Snow, ¿no? Dos polos antitéticos del pensamiento que no se llevan bien cuando no son directamente repelentes el uno para el otro. Es muy común escuchar intelectuales diciendo que no saben sumar como si fuera un orgullo, digamos. Esa relación, digo, en ese sentido, el conflicto de las ratas es el conflicto de las dos culturas, ¿no? Y en ese sentido funciona como hipóstasis, es decir, los caracteres psicológicos de estos personajes vienen dados por sus profesiones. Ahora, nadie se pregunta cómo trabaja la ciencia, cómo trabaja Julio, ¿no? el hermano de Delfín en Las ratas. En ese sentido uno podría decir, esos personajes, sobre todo por supuesto Julio en Las ratas, va a terminar después esta transformación del trabajo científico en un rasgo de carácter que va a terminar después en una forma mucho más procedimental y simplificada, digamos, en Aira, por ejemplo, como en la ISECA. Los textos de los que vamos a hablar no hacen eso, pero tampoco hacen el otro modo de la ficción canónica, que es lo que Sandra Gasparini y Soledad Cadillac han trabajado como la fantasía científica, ¿no? Los textos que producen Holmberg, Quiroga, Lugones en el fin de siglo, y que sí piensan el trabajo científico, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, esos personajes son personajes fáusticos, son personajes que van a terminar después, notoriamente, en la ciencia ficción, ¿no? Es personajes que intentan un experimento, ese experimento sale mal y pagan su castigo. Nada de esto pasa en la literatura sobre científico de los últimos, por un número, 10 años de la ficción argentina, ¿no? Uno, por ejemplo, puede encontrar que en estos tres textos que estamos hablando, el Informe sobre el Problema Animal, son todos títulos muy largos. Las constelaciones oscuras, sí. Aguántenme. El archivo del honorable doctor Rudolf Burhan Gerhardt. No son textos sobre los científicos, sino sobre los campos disciplinares. Lo que uno ve en esos textos es cómo rosquean los científicos para quedarse con dinero, poder, con lo que sea. Pero quiero decir, no se trata solamente de las cosas que descubren los científicos, sino de cuáles son las, por ejemplo, en las informes sobre ectoplasma animal se cuenta cómo la ectografía materista se opone a la ectografía. La ectografía es, en el libro de Larraqui, la fotografía de ectoplasma, es decir, de los restos de energía material que queda después de muerto. O sea, fotografían fantasmas, son como los cazafantasmas, pero en Argentina en 1910. Los tipos fotografían
restos matéricos de los muertos. Y lo que cuenta el libro es justamente cómo hay diferentes facciones que tienen diferentes imágenes de qué es lo que produce el ectoplasma. ¿Se entiende? No es la aventura del científico, sino justamente cómo se producen diferentes avances a partir de discusiones dentro de la ciencia. Por ejemplo, en las categorías oscuras se cuenta, por ejemplo, cómo es que el CONICET produce científicos, ¿no? Y después, cómo dentro de los científicos se discute si es posible mezclar el ADN con información de Internet, si los bits se parecen o no se parecen a diferentes formas de... son tipos de energía, ¿no? En el archivo del honorable doctor Rudolf Gerhardt, se cuenta, por ejemplo, cómo un científico inventa un método para curar traumas y se opone directamente a la psicología aplicada de la uva, por ejemplo. Entonces arma todo una lógica paralela en un instituto, que es bastante ridículo, pero en todo caso, digo, lo que aparece ahí es esta idea, ¿no? Todas las internas de un campo científico que es más o menos imaginario, porque o bien las disciplinas no existen, como la ectografía, o bien las tensiones que formulan no existieron efectivamente en la ciencia argentina. Pero entonces, lo primero es que lo que aparece en el segundo de los textos es el campo disciplinar y sus discusiones. Lo segundo, que es sorprendente, insisto, ustedes piensan en esto, ¿no? Los pocos científicos hay y cómo eran los científicos antes de estas ficciones, es que no hay una lógica fáustica. Es decir, estos textos, por ejemplo, en el caso de la raquia, del raquio antivero, de Informes de ectoplasma animal, es el más notorio, porque en ese texto, al final del texto, pero no al final del arco cronológico, sucede un episodio que uno podría llamar traumático, una catástrofe en términos de ciencia ficción, digamos, ¿no? Hay un experimento que sale mal, ¿no? Sin embargo, el texto... Otros fragmentos siguen como 20 años después, o sea que lo que se cuenta no es más que el desarrollo de la ciencia, estos textos se concentran en el funcionamiento normal de la ciencia en términos de Kuhn, no en el acontecimiento revolucionario, que es en lo que se concentra la fantasía científica y la ciencia ficción. ¿Se entiende? ¿Se cuenta cómo de hecho, uno puede decir, el episodio catastrófico en las constelaciones oscuras, que es el final, digamos, en el que efectivamente se libera una especie de nuevo ser al mundo, no se cuenta qué consecuencia tiene. Con lo que toda lógica del castigo fáustico no es un problema para estos textos. Por último, la tercera cuestión que es importante es que estos textos no tienen ningún patos alrededor de los científicos, que es un rasgo característico de la imagen de los científicos, sobre todo en la literatura popular, pero en general esta idea de que estos personajes son personajes trágicos, digamos, son personajes atravesados por una pasión que de alguna manera los desordena y entonces produce su caída. El caso más evidente, más grosero, por supuesto, es Frankenstein y las imágenes del doctor Frankenstein que tenemos a lo largo de la historia. Pero es un motivo recurrente. En cambio, estos personajes son todos un poco ridículos, ¿no? Por ejemplo, las puestas en escena del doctor Gerhardt en el libro Markevich son particularmente barrocas. Por ejemplo, en Las constelaciones oscuras se cuenta los hábitos sexuales de unos protagonistas y todo es un poco como vergonzoso, digamos, estos textos. Todos estos científicos les falta ese hálito trascendente, o tal vez justamente porque quieren trascendencia, por estos personajes, por estos textos es un poco ridículo lo que desean, digamos, ¿no? Todo este desplazamiento, que es una nueva figuración del científico, convive con un nuevo modo de contar de enunciar esto. En estos textos, por ejemplo, son textos notoriamente fragmentarios. Informes sobre ectoplasma animal son una serie de viñetas en el sentido textual y en el sentido visual, que están acompañados por una serie de imágenes los textos, que nunca pegan uno a uno texto con imagen, digamos, no parecían tener la relación de una ilustración, sino de una especie de tensión que termina de resolverse. Pero nadie explica cómo están ordenados esos textos, por ejemplo, esos fragmentos, ¿a qué se refieren? En las constelaciones oscuras, por ejemplo, hay una sumatoria de diarios y de notas que van armando el texto, y en el archivo, efectivamente, es un archivo de casos. En todos los casos aparece esta idea de que hay una voz más allá que organiza el texto. Por ejemplo, en Informes de ectoplasma animal aparece la idea de que hay un nomenclador, una institución que en algún momento se constituyó y que no sabemos cuándo es, pero que evidentemente el texto habla desde después de ese momento. Lo mismo se puede decir de las constelaciones oscuras, en las que efectivamente se habla de la compañía, una
una institución que nadie sabe qué es, que después no entendemos que es el Instituto Balseiro dentro de como 50 años, la nueva también en 2024. Pero digo, es esta idea, ¿no? Quien habla en esos textos, primero, no sabemos quién es. Por ejemplo, en el archivo del honorable doctor Rudolf Wolfgang Gerhardt, el texto se reinicia cada vez, ¿no? Como si los narradores fueran todos distintos, como si todo el tiempo hubiera que volver a empezar el relato. Entonces uno sabe si es una sola voz, si son varias voces. En el caso del texto de Oleg Serak, de Las Constelaciones Oscuras, por ejemplo, todo el tiempo se supone que hay un tipo de organización de los eventos que es extraña. Pareciera ser como si el narrador pensara en la red y no en sujetos. Entonces piensa, por ejemplo, para explicar cómo se conocieron dos personajes, nos cuenta cómo estaba Saturno en el horizonte en ese momento. O se nos cuenta, por ejemplo, cómo subían las algas en la costa de Buenos Aires para contarnos cómo es que se desarrolla un cierto debate científico. Entonces, hay algo en la organización de la materia que parecía que el narrador no, o por lo menos nosotros no terminamos de entender cómo es que está organizado el texto, ¿sí? Con lo que se sugiere siempre que hay como otra lógica, como que el narrador está hablando en otro lugar de otra manera, de una manera que tal vez nosotros no terminemos de entender. En ese sentido, aparece esta idea de que el relato de la ciencia es un relato turbio, es un relato que pareciera ser que se cuenta de vuelta, ¿no? Es como y que además tiene todos estos textos tienen una característica que es que parecen más arqueologías que historias, ¿no? Son textos que parecieran buscar en las grietas, en los fragmentos, para ver cuáles son las contradicciones que hacen posible la emergencia de una posibilidad científica, antes que contarnos, como nos suele contar la ciencia ficción o la fantasía científica, la historia de un descubrimiento. Más bien parecía ser que se nos cuenta la historia de los conflictos que llevan eventualmente a un descubrimiento, digamos. Ahora, ¿por qué me interesan los tres textos? Porque estos tres textos hablan de disciplinas y de debates ficcionales sobre disciplinas que no existieron. Pero cuando uno las agarra todas juntas, lo que puede encontrar es una historia de la ciencia argentina, ¿no? Porque uno diría, Las Constelaciones Oscuras arranca en 1882, el informe sobre el doctor animal arranca en 1911 y termina en 1957, el archivo arranca en 1950 y termina en 1970, y Las Constelaciones Oscuras retoma en 1983 y termina en 2024, con lo que tendremos casi 120 años de la ciencia en Argentina. Es interesante esto justamente porque uno podría decir, solamente porque en ninguno de estos textos se habla de hechos reales, digamos, de episodios efectivos de la ciencia, sino más bien de imaginaciones sobre la ciencia. Entonces, es un corpus que permite pensar efectivamente cómo se imagina la ciencia hoy, porque organiza todo un paquete de problemas. Si uno lo piensa así, lo que es interesante es que lo que aparece ahí es una serie de paradigmas alternativos, ¿no? Que cobran la solidez de los mundos paralelos, porque en la medida en que estos textos no fracasan, en que no sucede lo que sucede en la ciencia ficción o en la fantasía científica, que efectivamente los científicos hacen un experimento y fracasan, sino que funciona la ciencia normal, entonces la ciencia sigue y alguien desde el futuro nos cuenta cómo es que son estos textos. Lo que se imagina es todo un futuro, digamos, que se desarrolla sobre esa ciencia. En ese punto, uno diría que lo que impregna y da forma a esos textos es menos el deseo de futuro que la nostalgia de futuro, la idea de que otro futuro fue posible y que ese futuro ya no es más posible. Y sin embargo, uno también podría decir, eso también produce la posibilidad, es esa ruina lo que produce el texto, ¿no? Quiere decir, es justamente porque fracasó que es interesante para estos escritores. En ese sentido, habrá que pensar esos dos movimientos, ¿no? La nostalgia de futuro y a la vez su imposibilidad como modo de construir ficción, o como motivo para construir ficción. Digamos, ¿cómo puede ser la forma de esa ciencia futura? Diego Hurtado, que es un historiador de la ciencia, señala justamente que dos fuerzas han regulado la ciencia en Argentina. Esto, por supuesto, es una simplificación, pero síganme un rato y después en todo caso discutimos. Por un lado, la resistencia de los grupos empresariales a la inversión en ciencia argentina produjo unos rasgos característicos, y en ese sentido la ciencia siempre fue un desarrollo directamente del Estado en Argentina. Y al impulso estatal, lo que produjo lo que Hurtado llama un modelo ofertista de la ciencia, porque justamente la estructura del campo de la ciencia en Argentina es una estructura fragmentada, con poca comunicación entre los diferentes factores, entonces se produce una lógica por la cual los diferentes actores ofertan al Estado, que el Estado, ¿no?, después elige. ¿Esto que produce? El efecto característico de cierta lógica de la ciencia argentina, que uno puede ver de hecho hoy en el desarrollo de la política científica argentina, que
como es el Estado el que decide independientemente cuáles son los intereses que debe desarrollar la investigación científica, las agendas de investigación están todo el tiempo ligadas directamente a intereses políticos. Entonces se produce este efecto que uno tiende a pensar que con los diferentes gobiernos va cambiando la lógica científica y se produce la fragmentación del campo. Uno podría pensar, en ese sentido, la relación conflictiva entre Estado y literatura en estos textos, ¿no? Por ejemplo, en informe sobre el doctor animal y el honorable archivo del doctor Gerhardt, aparece todo el tiempo redundancia en un paradigma. Pareciera ser que los casos, por ejemplo, en la RACI se pueden contar infinitamente, del RACI Ontivero, o que el archivo puede tener infinitos casos. De hecho, cuando uno agarra el libro de Markevich, lo que encuentra son que hay 112 casos nombrados, pero solamente hay 12 en el texto, con lo que uno puede decir, bueno, el texto podría seguir. Sin embargo, ambos terminan cuando se articula la narración. La narración se articula cuando efectivamente aparece el Estado. Es decir, aparece el Estado y entonces se le pide a Severo Solpe, que es uno de los hectógrafos del libro de la RACI, o cuando le pide una actividad política, largar una especie de ectoplasma a manipular a la población en el golpe del 30, ¿no? O, por ejemplo, el archivo termina cuando el narrador nos revela quién le está dando y le está dando a la Junta Militar para tener un método para dominar a la gente. Y, por supuesto, el final de las contenciones oscuras es la liberación del Leviatán, casi dicho literalmente. Es la idea de liberar del Estado a esta máquina que es una mezcla de sensibilidad de materia genética y información digital, ¿no? Digo, en ese... Yo termino, ¿Qué es lo que pasa en los textos? Digo, si uno lo piensa así, lo que aparece muy fuertemente formulado es, y me parece que es el modo por el que estos textos toman esa forma, es que hay una relación de guerra entre el Estado y el Estado de la ciencia. Y estos textos lo que hacen es eso, darle esa forma, tienen esa forma conflictiva justamente porque no terminan de encontrar un lugar. Son textos que por una parte se propone empezar la ciencia, lo que por supuesto es una novedad, y a la vez encuentran que el lugar de límite es el Estado. Y en ese sentido uno puede encontrar ahí toda esa lógica de la farsa, ¿no? Porque estos textos se articulan justamente como una farsa. Pensemos que las fantasías científicas, por ejemplo, o el melodrama, digamos que en las fantasías científicas lo que aparece es la lógica fáustica, la lógica del melodrama, la lógica de la caída. En estos textos no, en estos textos los personajes son ridículos, ¿no? Como que no terminan de articular ese dramatismo que nos pedía el relato científico de hace 100 años. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es el todo de la farsa? Bueno, uno puede pensar porque lo que hacen estos textos, a diferencia de otros textos, por ejemplo, los textos de Aira, si uno quiere, los textos de la Iseca, es justamente pensar el desfase entre dos modos de funcionamiento, no entre un sujeto y un modo de funcionamiento, el científico contra el Estado, ¿se entiende? Sino entre la institución científica y la institución estatal, y ese desfase toma la forma de la farsa, le falta de vuelta el dramatismo que puede tener en otro momento, porque justamente está corrido el lugar del sujeto. Bien, entonces, y con esto termino, en estas novelas irónicas, disciplinares, venidas del futuro, la ciencia es una ruina. Y esto me parece que lo que es importante es el señalamiento de un futuro imposible, cuyo objeto es el desajuste institucional entre política y ciencia. Esa tensión, digamos, me parece que es eso, ¿no? Que lo que organiza estos textos es ese conflicto. Digo, si ustedes pensamos en otra relación de los científicos, por ejemplo, el positivismo en fin del siglo XIX, la fantasía científica, son todos textos que piensan el lugar científico como un lugar dramático, conflictivo. Acá no, pero es cierto que para eso hay que pensar de vuelta la disciplina y no solamente los sujetos. Me parece que ese cambio es el centro de estos textos. Muchas gracias. Muy bien, amigos, este era Ezequiel de Rosso leyendo su ponencia, dando su ponencia en el simposio Laza Cono Sur el año pasado en Buenos Aires, en julio del año pasado. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar recibiendo al director, actor y dramaturgo flaiventino Leonardo Martínez Russo. Él es autor de La Chancha. Bueno, es una obra que
fue en el teatro, en la Sala Verdi, en el Festival Cercanías. El Festival Cercanías continúa, hoy era hasta hoy, digamos, la chancha era hasta hoy, a partir de las 20:30 si quieren ir a verla. Es muy buena obra, pero hoy es el último día en el Festival Cercanías. Y hay que decirles que estaremos hablando mañana con Leonardo y escuchando la poesía de Lilian Irigoyen. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.